Bueno, vamos a comenzar con la última parte de estas jornadas, ¿no? de este workshop internacional de paisajes consilientes que versa sobre las potencialidades, oportunidades, ideas y visión para el Frente Marítimo de Coruña, ¿no? Un poco la dinámica va a ser la presentación de cada uno de los grupos de trabajo, ¿no? Que como bien sabéis tiene una temática totalmente distinta. Tras la presentación de cada grupo, Mary Bowman, que es un poco nuestra máster, ¿no? Pues hará los oportunos comentarios. Y al final de los cuatro grupos, pues creo que nos contará un poco también su visión, sus ideas y demás, ¿no? Por tanto, sin más dilación, invito al grupo número 1 a que suba al escenario, nos cuente un poco sus reflexiones, ideas y, bueno, y intentaremos aprender de ellos, lógicamente. Bueno, nosotros nos encargamos de la parte de medioambiental, que bueno, tiene un perfil muy bonito, muy chulo, pero claro, choca con nosotros frontalmente. Entonces, la idea era muy buena, muy golosa. Y, y bueno, ya lo primero que hicimos fue trazar una línea de costa. La costa este de Coruña es el objeto de este trabajo. Y como veis está como muy cortada, muy angulosa. Pero tiene una traza curva que se corresponde con las... bueno, lo primero que hicimos fue identificar las líneas de los arenales, las playas, que no están, por ejemplo, la del Parrote, creemos que es fácilmente recuperable, que sería una actuación primera a hacer. La playa de Oza. La real es la que está acotada por dos espolones. Esta es la actual y esta es la que había antes. Que está ocupada por unos varaderos ahora y... Ah, vale. ¿Cómo va esto? Aquí. Pulsas aquí. Ah, perfecto. Es esta playa de aquí, que es grande y esta configuración de la desembocadura del Mero, esta estructura modificó claramente las corrientes y provocó también que la playa de Santa Cristina pues, tenga esta falta de arena. Bueno, esta zona sería una zona prioritaria a intervenir, creemos, para recuperar un poco el carácter de playa y de estuario natural. Luego identificamos las zonas a mejorar. Bueno, identificamos todas las zonas verdes de Coruña y existe una clara necesidad de conectarlas. Méndez Núñez claramente quiere crecer y crecer hacia abajo también, unir en un paseo, pues paseo verde, toda la costa hasta las Gubias, que en un proyecto posterior habría que ampliar. Y yo me acaba de apuntar mi compañero, Sergio. Hay también, bueno, ya sabéis que Amal estuvo aquí y nos contó el problema del río Monelos, que es un río natural que estaba soterrado completamente desde el polígono de la Grela y de la necesidad de la ciudad de recuperarlo. De Pocomaco, efectivamente. Y bueno, ya hay dentro del ayuntamiento hay unas voces que dicen que ya es la hora de recuperar el río y nosotros vemos importantísimo el estuario. Hay voces que dicen que no, que es muy difícil técnicamente hacer este descubrimiento, pero creemos que es una de los ejes de este proyecto. Luego apuntaba Carmela, que se nos juntó hoy en el grupo, que el perfil es muy agudo, es verdad que es muy agudo, y habría que intentar en el proyecto unir con estructuras o con zonas verdes también, por supuesto, este perfil con el mar y hacerlo más humano, más accesible a la gente. ¿Qué más se os ocurre?
hemos hablado. Bueno, habría que ver los usos que tiene el puerto, claro. Habría que ver qué se hace con la lonja, si se traslada o no se traslada, está en un sitio muy privilegiado, muy, como decía, muy angosto. Este es un paso muy angosto. Habría que valorar también la posibilidad de o bien continuar con una trama verde, conservar el edificio, que sería otra posibilidad interesante, o bien modificar todos los usos y unir esta parte con más ancho, digamos. Era otro de los debates que tuvimos en el grupo. Es que lo que comprende claramente es un análisis muy... Coge el micro, que si no, no se graba. Sí. Hola. Sí, que lo que comprende claramente es un análisis de cómo funcionan todas las corrientes marinas y todo lo que está perjudicando todos estos polones. Entonces, como decíamos, de esta zona, antes la playa ocupaba todo esto. Era una playa mucho más densa que cuando se ha hecho esta intervención y esta playa artificial, quitando esta, está claro que todas las corrientes han quitado toda esta arena. Entonces, esto es un análisis que hay que hacer fundamental para dar la recuperación de todo este espacio natural. Es uno de los ejemplos. Bueno, además de conseguir que los ciudadanos recuperen su mar, con estas características que tiene Coruña, de ser una península y ahora tener esta oportunidad, ¿no? Pues que en este corredor verde también, pues, también es una solución de movilidad, de bicicleta, caminando, y que esta idea de conectividad, toda por esta costa, pues que se extiende a escalas también más grandes. O sea, por aquí están las Jubias, el Paseo del Burgo, puede seguir conectando y bueno, que al final es un proyecto más amplio también. Se puede leer desde otras escalas. O sea, estamos... ¿Qué quieren decir por esa parte que está rayado en verde? ¿Es parte para edificación o usos públicos o qué está pensado para esa parte? Nosotros lo que hemos valorado es lo que hemos hecho un análisis es de la parte medioambiental nada más. Sí, okay. No hemos pensado en toda la vinculación socioeconómica que pueda venir detrás en el puerto. Pero solo ahora hemos hecho un análisis, digamos, medioambiental, ¿no? Y entonces, que era la parte que nos tocaba. Y entonces, cómo redistribuimos todo ese fractal de la costa, que es precioso, de toda esa costa que viene, que se mete, que sale, que se entra, y vemos, por ejemplo, por eso hemos marcado un poco ese perímetro del puerto tan duro que es evidente que no se corresponde con toda la característica de la costa gallega, ¿no? Entonces, todo eso necesita una intervención, claro. Entonces, simplemente lo que queríamos marcar es cómo las arenas, las dunas, los sistemas dunarios y los estuarios y todo eso se puede recuperar y hacer todo un perímetro medioambiental intervinculándolo con los ríos. ¿Y hay estudios ya de abrir los ríos o no? ¿Ha sido estudiado? Amal, la chica que estuvo aquí, bueno, claro, tú no la conoces. Hay no sé si es ingeniero de caminos, que ya lleva varios años estudiando el río Monelos, el río central, es el más grande, el que más caudal tiene, y es una impulsora tremenda de abrir el río. De hecho, hemos comprobado que tiene anguilas, tiene muchísima vida, tiene peces, tiene de todo. Entonces, ha estudiado el río y no en todos los tramos, porque hay tramos que no se puede abrir porque hay muchas edificaciones, pero sí hay sitios en los que se puede abrir. La avenida Salvador de Madariaga, por ejemplo, que es esta de aquí. Esta avenida larga de aquí tiene espacio suficiente para abrir el río y tener un tramo fluvial, incluso naturalizado, grande y con aspecto de río, vamos. Y luego estaría el estuario, que yo creo que es importante
abrirlo también. Abrirlo de una forma natural, con bosque, con un estuario de río normal, de río natural. Luego hay otros ríos, que son que está mal pintado, creo que viene más por aquí. Es el río de los judíos, lo descubrieron no hace mucho. Está soterrado completamente, está muy profundo, y es un río que lleva caudal, no tanto como el Monelos, pero se le acerca bastante. Y luego hay otro río aquí pequeño que va paralelo al parque de Iris, que también lleva bastante agua y que sería interesante descubrir no todo, pero sí una parte, sobre todo en la desembocadura, para unir la infraestructura verde de toda la zona portuaria. ¿Tienen algún comentario sobre la relación entre el parte oeste y el parte este? No sé si Sí. hay un Hay impacto de una- vientos o algo que es importante. Esta parte, la parte que hemos estudiado, la parte del portuaria, es la zona más protegida de vientos, que mejor clima tiene, es privilegiada a nivel humano por lo menos. Hay una infraestructura que es el oleoducto, es una zona libre de edificaciones y incluso de arbolado, que parte de aquí y recorre, es esta zona verde, esta línea verde, y une con la zona de la refinería, que está al otro lado, está en la zona oeste. Y es un corredor verde estupendo cuando se anule este puerto. Es un corredor verde que uniría los dos lados de Coruña. Además a un nivel muy al sur, porque Coruña, el problema es unir este lado con el otro, y a este nivel de latitud. Entonces es un corredor perfecto, perfecto para conectar las dos partes. Bueno, hay que pensar que Coruña se sitúa en un sistema dunario. O sea, una gran parte de la ciudad, el sistema, digamos, medioambientalmente hablando, el sistema más complejo y extraordinario, que era el sistema dunario, que iba un poco desde esa parte a esta, pues ha desaparecido por la ciudad. Entonces, claro, ahora es imposible la recuperación. Pero hay que pensar que, claro, que todo ese ecosistema ha sido alterado, ¿no? Igual era bueno crear aquí un corredor verde, más verde del que hay. Eso sí que es arriesgado. Sí, de hecho, me permites dos preguntas, ¿no? Ya que estoy aquí. Salió en diferentes ponencias, ¿no? Que aparte de la conectividad longitudinal en una actuación de litoral, siempre hay que trabajar a transversal, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que yo he hecho un poco en falta, ¿no? Esa conectividad con Santa Margarita, con Oza, con otro tipo de parque, ¿no? Y la pregunta que quería hacer con relación a la recuperación de las playas de Oza y demás, ¿no? Si tenéis algún dato de biodiversidad, ¿no? Porque Coruña sí que tiene un mapa de biodiversidad que hizo en su momento Hábitat, ¿no? Y no sé si en esa zona en particular podría haber algún tipo de especie de especial interés para recuperar incluso, ¿no? No sé si habéis tenido tiempo, no creo, pero bueno. No lo he comprobado, pero se puede mirar. Seguro que hay algo, seguro. A ver, la mayor biodiversidad está en el otro lado. Está en el lado norte y en el lado oeste. Este es digamos, un reto, promover la biodiversidad en este lado, que es el más antropizado, más industrial, más... Pero es un tema a estudiar, la verdad. ¿Alguna cuestión más? No. Gracias. Muchas gracias. Hola, nuestro tema de debate es la movilidad sostenible. Entonces, como punto de inicio hemos analizado las debilidades que cada uno las debilidades que podemos encontrar en lo que es la movilidad de la ciudad. Entonces, una primera debilidad y que reconoce la gente que no es de Coruña es que cuando se mueve por Coruña, como tiene costa por los dos lados, no sabe exactamente dónde se encuentra.
tanto la movilidad peatonal como la movilidad de tráfico rodado, ¿no? Entonces, muchas veces en coche acaban como volviendo a salirse de Coruña porque rodean la costa, ¿no? Entonces, bueno, como los diferentes miembros del grupo son de lugares diferentes, cada uno hicimos un análisis, bueno, menos yo que soy de Coruña, cada uno hicimos un análisis de cómo identificábamos esas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, hay una chica que es de Ferrol, que es ella, Alba, y ella dice que ella cuando viene de Ferrol viene por Alfonso Molina, que le dirige directamente al centro porque no conoce la ciudad. Entonces allí, como también está en una zona de aparcamiento subterráneo, entonces le facilita el aparcamiento y entonces ella se mueve en el centro. Bueno, como nuestro plano no está, ahí está. No sé si tengo algo para indicar. Y ahora aquí, ¿dónde se pone? Es lo de arriba. Sí. Ah, vale. Entonces ella, espera que tengo que ver el plan. Ah, vale. Ella viene a Coruña y llega aquí, aparca tanto en este aparcamiento que es aquí como en este otro y entonces se mueve por el centro. Ella sabe que así no se va a perder. Entonces estábamos hablando que si hubiera otro tipo de movilidad que no fuese mediante el coche, por ejemplo, ella si hubiera una movilidad a través de un transporte marítimo, ella no usaría el coche para venir a Coruña, sino que usaría un transporte marítimo desde Ferrol. Otra persona la chica que es húngara, que no me acuerdo su nombre, disculpad, ella dice que los expatriados que viven en Coruña, pues hay alguna gente que es de Ferrol, o de otros lugares, que cuando vienen a Coruña, o sea, se juntan en Coruña. Son gente de diferentes lugares, pero se juntan en Coruña. Y su idea es un poco la misma, venir a unir... Uy, no sé qué... Perdonad, aquí. Su idea es la misma, venir a Coruña, y da igual, pues, si vienen en tren o si vienen en coche. Bueno, como normalmente los expatriados no tienen coche, pues suelen venir en tren, quedan entre ellos, los de Coruña, y también se juntan en el centro porque es la zona donde ellos están acostumbrados o se reconocen más fácilmente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es en todos los casos que hay un nodo, que es el centro de Coruña, que está sobreocupado, sobreutilizado. Entonces, otras cuestiones que surgían desde esta perspectiva era que ella puede usar el tren. Entonces, entendemos que sin un cambio en la manera de movilidad dentro de la ciudad, no puede haber un cambio en la manera de usar esta ciudad. O sea, si no incorporamos la estructura férrea, o sea, los tranvías, o la estructura marítima, la manera de usar la ciudad, al estar el tejido urbano tan consolidado, no vamos a poder abrir nuevas vías o estructurar la ciudad de otra manera. Entonces, en esos puntos donde percibimos unas debilidades, lo que queremos es construir unas fortalezas, ¿no? Por un lado tenemos en la zona de intervención, que es todo lo que es la zona del puerto, que está en contacto directo con los diferentes barrios. Los representantes del puerto nos trajeron un plano en el que nos indicaban las diferentes fases de crecimiento que tuvo el puerto y como cada una de esas fases de crecimiento las tenemos vinculadas a unos barrios de la ciudad. Entonces, lo que entendemos es que tiene que haber una conexión, o comunicación transversal y una comunicación longitudinal, lo que es alrededor de todo el paseo. Esos dos elementos se convertirían en lo que es por sí lo que le puede dar identidad al proyecto. Como otras presentaciones, al ser una ciudad tan alargada, lo que ha sucedido es que la ciudad se ha ido consolidando por tramos. O sea, primero estuvo la ciudad histórica, luego hubo el barrio de la Pescadería, luego hubo el ensanche. Entonces, la ciudad tiene diferentes identidades a medida que ha ido avanzando en su crecimiento. Entonces, la vinculación con cada una de esas zonas del puerto y su relación transversal con los barrios colindantes nos puede dar una identidad de barrio que pueda fraccionar o permitir que el proyecto se fraccione en identidades independientes.
y luego una identidad transversal, longitudinal, que es todo lo que es el recorrido del paseo y sus conexiones con otros paseos existentes, que le puede dar la identidad global y la conexión con el resto de la ciudad. Bueno, esas eran las determinaciones más importantes, ¿no? Lo que planteamos es que para construir un nuevo nodo que dialogue con el nodo existente, la zona que hemos encontrado que está más cargada de identidad a día de hoy, o consolidada su identidad, es la zona donde estuvimos, la zona del Varadero, la zona de Oza, porque ya tiene una estructura, elementos identitarios como son el faro, como es la iglesia, como es la estructura de los pantalanes, que ya está una identidad marcada. En el grupo comentábamos que si realmente construyéramos una identidad en otro lugar, pues la gente de Ferrol vendría a ese otro lugar a pasear y no únicamente iría al centro de la ciudad. Entonces, entendemos que hay dos espacios ya de por sí consolidados, que es el nodo actual y este nodo de aquí, que está muy vinculado a otro tipo de barrios, y hay un espacio intermedio, que es el que quedaría como el futuro desarrollo. Esos espacios, tanto en los nodos como el espacio intermedio, son espacios donde existe ya edificación. Esa edificación, tanto en los espacios consolidados como en los otros, están cargadas también de identidad, porque es una identidad del puerto. Entonces, esos podían ser los elementos detonantes a partir de los cuales construir la identidad de las diferentes áreas, ¿no? Bueno, en el plano hemos indicado un poco lo que es la estructura verde y las conexiones que existen. Como alternativa a esta problemática existente que tenemos aquí, no podemos contrarrestarla con nuevas circulaciones, pero sí que tenemos unos puntos de conexión con unas vías que son transversales de comunicación de la ciudad, que son la Ronda de Nelle y la Ronda de Outeiro, y unos nodos de conexión que tienen esas vías con este eje que es la entrada de Alfonso Molina. Esos puntos de conexión, que son donde está la iglesia de San Pedro de Mezonzo y donde está la estación de autobuses, tienen ahora unos pasos elevados. Por lo tanto, se está priorizando más lo que es la circulación transversal de la ciudad hasta llegar al centro, que realmente, bueno, la directa hacia el centro, que la circulación transversal que reparta a la gente por los diferentes barrios que hay a lo largo de esas dos vías. Teniendo en cuenta que esas dos vías también están llegando como modo de circulación de vehículos, también están llegando hasta el centro. Entonces, lo que nosotros planteamos es que estos elementos, convertirlos en unas infraestructuras o unos elementos, unas piezas híbridas que combinen tanto la movilidad peatonal como la movilidad del tráfico rodado que lo derive y lo expulse del centro, dotándolos de aparcamiento y pues tanto la iglesia como la estación, y reconvirtiéndolos en unas piezas híbridas que tengan diferentes funciones, unas construcciones o elementos tanto espaciales como paisajísticos que se colmaten y se construyan a base de diferentes funciones conviviendo en esos puntos, ¿no? Entendemos que sería la manera de resolver esa direccionalidad que tiene el acceso, y eso permitiría transformar este último tramo del acceso en un tramo, un corredor verde que permitiese exclusivamente el uso de transporte público, bicicletas, y todas las personas que puedan llegar hasta el centro tanto puedan usar este corredor verde como estas nuevas comunicaciones que sobre las vías existentes adquieren un carácter más sostenible. Existen otros puntos interesantes de relación, y es la zona del hospital con esta zona de nodo que estamos hablando ahora. Esta zona del hospital ha sido conectada con las vías la vía de acceso principal por una nueva vía, pero se está planteando romper la pasarela que cruza desde ese punto hasta lo que es la parte próxima a la costa, derribarla para el uso del tráfico rodado. Lo que nosotros planteamos es que esto permitiría prolongar todo lo que es esta zona de una densidad
de vivienda menor y con un carácter más verde, hasta conectarla con la zona esta del nuevo nodo que estamos construyendo. Entonces, son unas infraestructuras existentes, pero entendemos que se pueden reconvertir en corredores verdes. Igual que la pasarela que cuando llegas al final de Alfonso Molina, te llega casi, cuando entras ya en el puerto, te deja ya casi encima del puerto, esa si se convirtiese en una pasarela peatonal y de transporte, mientras que el tráfico lo derivásemos por la plaza de Pontevedra, ya permitiría que las circulaciones, sobre la base de la estructura actual, surgieran nuevos modos de comunicación y circulación. Otro punto que nos resulta importante y polémico a día de hoy es esta zona de aquí, ¿no? La zona donde está el Palesco, donde están todas estas edificaciones. Entendemos que a día de hoy aquí hay unas infraestructuras, unos equipamientos de escala nacional, como es la policía, como es aduanas y como es gobierno civil, que en todos ellos están unidos, aunque son unos edificios históricos, sus parcelas están unidas entre sí, con lo cual están funcionando de barrera, de paso, entre lo que es el parque, o los jardines, con lo que es el mar. Y por el otro lado está esta otra pieza de aquí, que estaría compuesta de lo que es el Hotel Atlántico, y el Palesco y el ¿cómo se llama? Justo el túnel, el Palesco, vamos a llamarlo Pelícano. el Pelícano y su edificio colindante, ¿no? Que para nosotros entendemos que tiene que convertirse en un nuevo elemento híbrido o una nueva pieza híbrida que combine las dotaciones que disponen, que son espacios de ocio, equipamientos de ocio, un parking, tiene un hub empresarial también incluido dentro. Entonces, es añadirles nuevas funcionalidades, como puede ser la vivienda, y convertir el espacio de túnel, cubriéndolo, convertirlo para que no funcione de barrera, sino que conecte estas dos piezas e incluso en su espacio intermedio podría existir, a modo de espacio cubierto acristalado, la pieza de nodo de interconexión, como sería un intercambiador, por ejemplo, de los transportes de autobuses con el transporte marítimo. Entonces entendemos que es una pieza de conexión con el transporte marítimo y los transportes de autobuses, así como el aprovechamiento del transporte ferroviario que existe a lo largo del borde de la costa y las conexiones del transporte ferroviario que existen tanto a nivel nacional como las que atraviesan por debajo de la ciudad y llegan a Arteixo, se convierten en unas alternativas sostenibles de transporte urbano. Otro detalle que, me olvidé en otro momento, pero lo tengo que vincular a esto, es que en el final de todo de la ciudad, en este punto de aquí, que es el circulito, está un hospital que tiene una escala no urbana, sino que da servicio a los municipios colindantes. A día de hoy, lo que está sucediendo es que la gente que tiene que ir a ese hospital tiene que o coger un taxi o aparcar en otro sitio y venir andando. Entonces, si la infraestructura ferroviaria se prolongase y diera servicio a este otro punto, estaríamos también abordando esta conexión, ¿no? Entonces, entendemos que tiene que haber un nodo de intercomunicación en este punto de aquí y otro nodo de interconexión entre lo que es el transporte marítimo, el transporte ferroviario, en este nuevo espacio de relación entre este área que se tiene que desarrollar y este nodo nuevo futuro que hay que dotarle de identidad y de vivienda y de otro tipo de funcionalidades que ahora mismo no está teniendo. ¿Y han pensado en una ruta para la tranvía o el transporte público? Vale, la ruta lo que hemos hecho, lo que hemos hecho es considerar el aprovechamiento del transporte de las vías que existen en el puerto y que también se penetran en esta zona para que sea el transporte de tranvía a nivel tanto interno de la ciudad, exacto, de superficie, tanto a nivel de la ciudad como pues tanto como con Ferrol como con Arteixo, porque las vías atraviesan hasta el otro lado de la costa. Igual. ¿Pero han pensado en la ruta? Porque
Pues veo un Unas trace de algo sí, justo. Ajá. Sí, la ruta es aprovechar las infraestructuras existentes que están dentro del puerto y convertir lo que es este espacio, que ahora mismo hay una parte que ya tiene un nombre, ¿no?, que se llama la Ronda del Puerto. Pues el concepto de Ronda del Puerto, que ahora mismo tiene una escala únicamente de tráfico rodado, convertirlo en una significación más de tráfico de lo que es el tranvía, de tráfico bicicletas, y trasladar lo que es la circulación que tenemos ahora, que es en la parte posterior de estos edificios, separándolos de los parques, de los jardines, prolongar los jardines a estas edificaciones y trasladar la circulación a la parte de delante en relación con el mar. O sea, la circulación sostenible, no quiero decir el tráfico rodado. No sé si te he contestado lo que me preguntabas. Sí, lo que estaba buscando en el dibujo es la conexión entre el tren Vale. que llega, el tranvía vale. y un sistema de bus. Vale, el tren que llega es aquí. Es uno de estos nodos que nosotros... ahora mismo también tiene una estación de autobuses aquí arriba, o sea, el futuro de esta estación de trenes es un autobús. Uno de estos nodos de conexión, de estas piezas híbridas, incluiría esa conexión con transporte de autobuses, otra conexión con transportes de autobuses, lo que es el marítimo y el ferroviario, de cercanías estaría por aquí, y la otra parte tendría que estar en algún punto de este futuro desarrollo, que también puede ser a través del aprovechamiento de alguna de las edificaciones actuales existentes, lo que permitiría la más rápida intervención. Entendemos, un poco por conectar con algunos comentarios que se dieron aquí en las jornadas, es que desde el punto de vista de los usuarios del puerto entienden que los cambios pueden afectar a lo que es la viabilidad o el funcionamiento económico del puerto. Pero también hay nuevas infraestructuras a las que se quiere apoyar el puerto, que son nuevos usos, que son el transporte ferroviario, el transporte de contenedores, que entendemos que puede dificultar lo que es la relación del transporte marítimo con lo que es el transporte interno de la ciudad a nivel de usos de por ejemplo, un barco que atraviese de esta zona a esta zona para que no tenga que la gente recorrer la ciudad, o del barco que pueda llegar y parar en dos partes. Eso es un poco lo que entendíamos. Que entendemos que hay un nodo de relación porque el tranvía puede llegar hasta aquí, el barco puede llegar hasta aquí, los autobuses también están aquí. Otro nodo que puede estar en este punto y otro nodo que puede estar en este punto. Esos nodos pueden estar dotados de aparcamientos de proximidad, lo que permitiría ahí generar unas conexiones con los tráficos de autobuses, con el uso de las bicicletas o el uso peatonal. Estas líneas que hemos puesto aquí, entonces, bueno, para finalizar, hemos puesto estas fotos que vienen a representar de que nosotros tenemos la imagen de Coruña como esta pieza de aquí, pero tenemos realidades que son estas piezas híbridas, que realmente es lo que nosotros creemos que tiene que darle o que servir de significación para estas zonas híbridas o de interconexión que tienen que crearse en la ciudad para que la manera de vivir y usar la ciudad cambie. Bueno, tengo una cita que si queréis os la leo. Hay un profesor de la Escuela de Arquitectura de La Coruña que se llama Plácido Lizancos y que escribió un libro sobre lo que es la casa tradicional o la casa rural de los emigrantes a partir de los años 60, 70. Entonces, él en su libro tiene una cita respecto a una investigadora francesa que hizo una investigación sobre la casa tradicional en una zona de los Alpes, ¿no? Entonces, la investigadora, que se llama Marie-Pascale Mallet, lo que viene a decir es que, analizando lo que es la estructura de las viviendas, desde el siglo XVIII al XIX, lo que ha visto es que la distribución y el sistema circulatorio no ha ido variando a lo largo del tiempo. O sea, la relación entre los diferentes usos que han ido apareciendo en la vivienda se ha mantenido a lo largo de la historia. Entonces, un poco lo que dice el profesor que os he comentado, dice, los modos de habitar la casa
son los que permiten cualificarla y se mantienen en su manera tradicional de existir. Y no su aspecto y su forma. O sea, han ido cambiando a lo largo del tiempo las formas y los aspectos, pero la manera de relacionarnos dentro de la ciudad sigue siendo la misma. Entonces entendemos que tiene que haber unas piezas que resignifiquen o den un nuevo significado a la manera de comunicarnos y relacionarnos. Unas piezas híbridas que incluyan tanto elementos de circulación, como edificaciones, como la relación con la costa, como tengan un carácter totalmente híbrido. Yo creo que ya está. Pues no sé, no creo que tengo ningún comentario, creo que es interesante. Como dijo, me gustaría ver una superimposición de los diferentes modos de Circulación. de peatonal y transporte común para ver las conexiones Sí. más claras, Sí. pero creo que el análisis está interesante. Yo creo que también es interesante, ¿no? Romper la centralidad está siendo utilizado en diferentes sitios, ¿no? Ahora mismo está revisando el Plan General de Urbanismo de Madrid, ¿no? Yo estoy en la mesa sectorial de espacio público y es uno de los aspectos clave, ¿no? Yo tengo bueno, primero, creo que también hablo en nombre de Enrique, que somos residentes de la zona vieja. Si nos lleváis un tranvía a Ventilago, estaríamos encantados, ¿no? Y luego tengo una curiosidad, ¿no? Porque habéis citado en varias ocasiones a los ferrolanos, ¿no? Yo también soy de Ferrol, llevo aquí 30 años, pero soy de Ferrol, ¿no? Entonces, me surge un poco la duda, ¿no? Porque el ferrolano viene a Coruña a pasear o viene a comprar. Porque yo... A las dos cosas. Y ahora Pero yo creo que sobre todo viene a comprar, o sea, viene al centro porque viene a comprar, ¿no? No sé en tu caso, pero yo la gente que conozco, familiares, normalmente vienen a comprar, no a pasear, ¿no? Entonces, sí es cierto que crear un nodo de interés en Oza es interesante, pero habrá que buscar algún tipo de argumento de reclamo para que vengan, ¿no? Porque para pasear solo tengo mis dudas, ¿eh? Bueno, cuando ya Hicimos la encuesta, nos Sí, dio una vale. respuesta. Pues, mucha gente que vive en Ferrol trabaja en Coruña. Si tienes un transporte marítimo en el que, bueno, no tiene por qué ser siempre directo, pero que puedes tener con paradas, pero tienes esa opción que es más rápida y luego te dejan el puerto, pero bueno, obviamente después tiene que haber, depende en qué zona trabajes, Claro, tendrá que haber pues bus o incluso un carril bici, porque yo en el barco puedo llevar también la bici, pues que es otra opción. Entonces la gente no cogería la autopista, que también la tiene que pagar, más tiene que tener pues el coche, pagar la gasolina, etcétera. Y puede ser también un transporte más limpio, porque puede ser eléctrico. ¿Cuántos kilómetros son entre una...? Son 50. Son 50. Ah, por mar mar. preguntas. ¿Por mar o por tierra? Por tierra, tierra 50. Por Ahora, tierra 50. son 50 kilómetros. Ajá. Yo creo que hubo un barco hace muchísimos años, ¿eh? Que unía... Nunca funcionó porque no era rentable, que decir, la gente no iba, ¿no? No era Pero rentable. me imagino depende del tiempo también, si el mar está muy... Bueno. También, claro. Sí, eso también, es verdad. Exacto. Sí, sí. Bueno, Ferrol tiene su Kelly. Sí, de hecho, Hubo aquella idea de locos de hacer un puente, ¿no? Pero, Exacto. digamos que el ferrocarril está ya hecho, ¿no? Y lo que había que hacer era aprovecharlo Sí, mejor. Y encima exacto. el Creo puerto llega utilizar. hasta allí. Entonces, ese es uno de los temas de movilidad básicos, ¿no? Si no Y en destruir, cuanto a sino utilizar. tranvías, si hubiera que hacer tranvías en Coruña, haría dos líneas. Una, la Ronda Outeiro, y otra desde Avenida Vedra, Cuatro Caminos, Juan Flórez, Pontevedra, Plaza Pontevedra, hasta Monte Alto, interior. Porque Coruña es muy alargada. Muy alargada. Tenemos un eje así y un eje así. Luego hay barrios también, o sea, ahora es muy ancha en un lado, y, o sea, con una cruz sería la solución. En el Aventilago, afortunadamente, ya tenemos los autobuses, o sea, ya todos los autobuses de Coruña, y es un hospital que tampoco tiene tanta uso de gente de fuera de lo que es la península, ¿eh? pero por lo que nos comentaba una persona que no vive en Coruña, cuando tiene que venir al hospital a la Brentelago, por ejemplo, Pero tiene autobús. Ya, pero tiene que cambiar de autobús. Sí. O entonces Gente, Pero puede ser o una ap- historia o llegar a los aparcan- ¿Dónde vive? ¿Dónde No, vive? lo que pasa es que Yo no- apoyo lo del tranvía en... a mí me da Yo igual. vivo allá, también. yo A vivo mí al yo lado, también. pero no me Lo que parece- comentaban es que tienen que llegar en coche hasta un aparcamiento de proximidad
Y luego la distancia que existe hasta la Brente Lago, pues es una distancia que la puedes hacer peatonalmente, si vas que es lo que ella comentaba, que ella va a pie, y pues ella otra vez dice, bueno, si es una persona mayor no puede ir a pie, entonces al final tiene que coger un taxi, no puede ir en un autobús. Entonces esa movilidad más delicada, como con niños o lo que sea, pues a lo mejor no se puede resolver de una manera... O sea, ahora a día de hoy pues se va en taxi. Tal vez podemos regresar al tema de movilidad pasando a los usos portuarios y vamos a sí, así vamos a agilizar. Puedo decir una cosa muy rapidita que nos dejó José Tintero, la movilidad visual también, que hablamos de, por ejemplo, los barrios, de utilizar a lo mejor vegetación como un código. Entonces, para la gente que no somos de Coruña, llegas y también pues te puede identificar cada zona y orientar, o también cómo unir la estructura verde, por ejemplo, un carril bici, pues que la vegetación de árboles, de copas más altas, que utilice de guía sin tener que estar mirando por dónde va el carril bici, ya la propia vegetación me está guiando, una visual. Bueno, es que nos han quedado muchas cosas en el tintero, porque lo que decíamos era que lo que tenemos que decir es que esas movilidades transversales, lo que estamos indicando con ellos es que lo que estamos haciendo es que el barrio actual lo vamos a prolongar hasta el mar. No es que vayamos a poner una pieza longitudinal que va a servir como de una nueva fase de crecimiento de la ciudad que va a tapar a los barrios existentes, sino que lo que va a tener que funcionar es que cada barrio se está prolongando hasta el agua con su propia identidad, con la identidad histórica que tiene ese barrio, con una tipología paisajística diferente, pero es la prolongación de los barrios actuales hasta el agua. Muchas gracias. Buenos días a todos. Nosotros, nuestra base, pues es un poco lo de recuperar la fachada marítima, recuperar lo que es el puerto, como partiendo de esa base de que es una ciudad de paseo, una ciudad de donde el puerto se paseaba en los años 60, años 70, pues recuperar la ciudad, esa fachada, recuperársela a la población otra vez, porque para nosotros es un poco raro tropezarte con esa barrera que conforma actualmente, tú no puedes entrar en el puerto y antes sí que se podía entrar y podías ir por la lonja pesquera, podías ir mucho más lejos hasta San Diego y ahora eso es imposible. Entonces eso es un poco antinatural. En Coruña no encaja mucho, ¿no? Entonces, bueno, la idea es recuperar la ciudad, la fachada para la gente, dar una nueva centralidad a partir de ya lo que comentó algún compañero. Los grupos anteriores hablaron de una estación de transporte y después también, tenemos que tener una perspectiva de Coruña, imaginarnos Coruña. Claro, para hacer una nueva centralidad, pues debemos imaginar Coruña como una ciudad de, ya no digo 1 millón de habitantes, pero 400.000 habitantes, 500.000 habitantes, y entonces ahí entraría más en la lógica lo que hablábamos de Ferrol, o de hacer un Interland más comunicado, una ciudad un poco más amplia y más compleja, ¿no? Y bien, ya entrando en los usos, digamos que, un segundo. Ayer escuchamos al grupo 1 hablar de los ríos, del río Monelos, del río de los judíos y el otro regato que no tiene nombre, pues se nos ocurrió pues recuperar esa... Sí, espera un segundo. Sí, es el río, realmente era el río Monelos, era este de aquí, ¿no? Entonces, a medida de lo posible, pues recuperarlo, pues porque yo creo que el buen urbanismo se hace, o por lo menos buscando la ecología, buscando la naturaleza, buscando la salud, pues hay que partir de lo que es la naturaleza y si aquí hay un río, en la medida de lo posible, hay que recuperarlo y sanearlo y basar un poco el urbanismo en estos ejes y en estas bases, ¿no? Y bien, a partir de ahí, pues espera un segundo que lo doy para atrás aquí. A ver, va. Nada, ya hay una serie de usos asignados. Bien, no cambiamos el uso que se da aquí a lo que es el uso de recreo, sigue como está. Quizás, podría ampliarse en esta zona un poquito más.
Después aquí tenemos Castillo San Antón. Vimos que ayer paseando, pues como hay alguna gente que se bañaba en esta zona, que en algún tiempo fue playa, pues en la medida de lo posible recuperar esto como zona de baño para la gente. Y después ya en la cuestión de transporte vemos que aquí hay la salida del túnel y lo que hacemos nosotros es un poco para después, bueno, explicaremos a continuación, es esta entrada de túnel o salida, pues el túnel tiene que ir soterrado, tiene que ir subterráneo y saldría aquí a esta zona, ya veis donde, bueno, es donde está la delegación de gobierno civil. Aquí haríamos como, claro, os lo explico, después a continuación lo explico. Digamos que tendríamos que continuar toda esta zona, tendría que ser un túnel subterráneo, ¿no? Para de alguna forma dar movilidad y romper las barreras con la zona portuaria y hacerlo más accesible, ¿no? Para todo, ¿no? Entonces, nada, seguimos por aquí. Esto sigue siendo, bueno, puerto deportivo, zona de recreo, sí, puerto deportivo, ¿no? Zona de transatlánticos. Y bien, aquí ya estamos en el Palesco, Hotel Atlántico, y aquí estaba el edificio este de, ¿cómo se llama? La terraza, que bueno, nosotros la propuesta que hacemos es sacar este espacio, es decir, derribar este edificio, el Hotel Atlántico también cuando acabe la concesión, y hacer un espacio, una zona verde, continua, y aquí hacerlo, pues, por ejemplo, vemos que en la actualidad hay una demanda de espacios, se celebran conciertos de música y, bueno, actualmente se están celebrando en esta zona, ¿no? Pero también se celebran aquí en la playa de Riazor y sería buena idea dejar libre la playa de Riazor porque con la gente encima de la playa es bastante, es un ataque ecológico bastante importante, entonces creemos un espacio dotacional y llevar aquí ese tipo de actividades, ¿no? Después aquí, esto sería, ya digo, un espacio, eliminar el Palesco y dejar aquí un espacio dotacional, sobre todo para el tema de conciertos. Después aquí, en esta zona, tenemos ya lo que tiene la Fundación Ortega, ¿no? Que es un espacio portuario cultural para cultura, y aquí es donde están haciendo ahora los conciertos, ¿no? En esta zona, que también sería un espacio dotacional, pues para eso, para equipamientos, zona de actividades culturales y, bueno, y lo que de alguna forma se presente. Y después lo que es esta barrera de aquí, esto era el Hotel Atlántico. Si bien, aquí nosotros proponíamos sacar también el edificio donde está la policía y donde está, no me acuerdo cuál era exactamente, otro más, y después los llevaríamos a zonas de aquí, es decir, libraríamos esta zona, incluso también lo que hablamos ayer de la delegación de gobierno civil, de la delegación de gobierno, pues incluso, bueno, sacarlo de ahí, suprimirlo, sacar ese edificio, porque la verdad es una barrera importante aquí con la zona portuaria, a pesar de que es un edificio que no sé qué antigüedad tiene, pero puede ser los años 40 o no lo sé. Pero sí, hace un poco de barrera y la verdad sin él se abriría mucho más la ciudad al mar, ¿no? Bien, eso como espacios dotacionales, ¿no? Por aquí, ¿no? Vemos la zona verde que creamos, accesible, pues para que la población pueda entrar en el puerto. Todo esto que vemos aquí, estas líneas rojas son puertos transatlánticos, es decir, donde amarrarían los barcos de pasajeros. Esta zona podrían ser, es decir, ahora mismo lo hacen aquí, lo hacen aquí y, bueno, pues podrían ser también aquí o aquí, ¿no? Incluso aquí. Bien, seguimos con la línea verde por ahí, sigue un corredor verde, ya creo que hay una línea de una senda de bicicleta o peatonil y después, bueno, llegamos aquí, este es un espacio también que sería para dotaciones, en el tema de dotaciones, equipamientos, ¿no? Equipamientos para edificios para administración, lo de policía podría ir aquí perfectamente y bueno, más cuestiones administrativas, ¿no? De hecho, hay un gran edificio administrativo aquí que es el de Tabacos, ¿no? Es una zona administrativa para los ciudadanos, ¿no? Y bien, aquí ya empezamos con
con el tema residencial. Es decir, todo esto que veis en color rosa, sí, más bien rosa, es la zona que proponemos como residencial. De momento no es mucho, está un poco dispersa, no está muy concentrada, pero bueno, digamos es como un avance, ¿no? Un avance de posibilidades, ¿no? Y lo localizamos por esta zona. Lo que queremos es hacer una buena conexión verde con todos los espacios portuarios y bueno, pues a través de llegar hasta la playa de Oza como ayer y llegarlo con un corredor verde, ¿no? Intentamos recuperar lo que es el río Bonelos. Sería también interesante hacerlo con el río de los Judíos, pero bueno, estamos con esta parte, bueno, el más destacable ahora mismo sería este, ¿no? Y después hay una cuestión también clave que encajamos con el grupo de la movilidad, ¿no? Que ellos, es decir, nueva centralidad. Bueno, una nueva centralidad para nosotros sería también crear aquí una estación intermodal, terrestre, ferroviaria y marítima. Lo de marítima sería aquí, la conexión pues, con Ferrol, Sada, en la zona, bueno, crearlo. Es decir, y además, yo creo que eso habría que potenciarlo, porque si pensamos en Coruña como una ciudad de 400.000 o la zona, digamos, metropolitana como una zona de 400.000 habitantes, Ferrol tiene que formar parte de eso. Es decir, y tiene que haber, por parte de la Administración, debería haber un esfuerzo por... Disculpad un segundo, que no le bajé el volumen al teléfono. Espera un segundo. Y bueno, por parte de la Administración, Diputación o gobiernos locales, yo creo que habría que potenciar esa ligazón entre Ferrol y Coruña, ¿no? Por vía marítima, ¿no? Pase en otras ciudades, pase en otros sitios. En Europa, pues hay digamos, la circulación, el transporte en ferries es muy común, es muy habitual. Y aquí, no sé, Coruña tiene una cuestión, es decir, Galicia Coruña se parece poco a las ciudades del norte de Europa en muchos aspectos, en el tema del transporte, en el tema náutico, en el tema del deporte náutico, y tiene unas condiciones fantásticas para todo ello. Es como que no les hacemos mucho caso. El tema de la vela. Hombre, Coruña, toda Galicia, es decir, tiene unos puertos maravillosos para hacer para el tema de la vela. Sin embargo, no acaba de... Hay vela, ¿no? Pero no mucho. Aquí en nuestra zona, quien lo concentra es Sada, ¿no? En Sada sí, el Puerto Fontán, pues aún tiene cierta capacidad. Pero bueno, siguiendo a la cuestión estamos aquí en la estación, esta intermodal, y bueno, pues sería un poco hacer llegar aquí a digamos, para de alguna forma expandir toda esta zona, porque está claro que aquí poco más podemos hacer. En la zona norte, en la zona peninsular de Coruña, aquí poco más hay que corregir algunas cosas, pero realmente no hay mucho más que hacer, ¿no? Y sí, la parte es esta, la parte es a partir de aquí, a partir del Palesco y toda esta zona, sí es donde hay que actuar, ¿no? Actuar de forma... Y eso, corredores verdes, residencial en estas zonas, que puede ser más amplio o puede ser menos. Nosotros hicimos un pequeño avance. Después, esta zona aquí, veis que también está pintado como amarillo, que sería también equivalente a lo que sería un puerto deportivo, ¿no? Y después la zona pesquera, que es esta de aquí, la lonja que vimos ayer, donde, bueno, el tema de pesca, lo trasladamos aquí a esta zona. Ya veis que está todo con el color de pesca, ¿no? Pesca. Y bien, ahora, tal como comentaron antes los anteriores compañeros, pues claro que hay que hacer algunas cuestiones. Desconocíamos pues el tema de las corrientes, pero sí, este es un espacio que de momento la pesca forma parte de lo que es el puerto de Coruña y tiene que estar ahí. Entonces, sí, hay posibilidades también de incluso aprovechar esta terminal petrolífera para hacer lo que se necesite, lo que se precise. Y bueno, nos quedaron estos espacios aquí, por ejemplo, esta zona de puerto, ves que está también en verde. Esto, cuando ponemos en verde, es para acceso, para que la población de alguna forma pasee, disfrute de ese espacio. Y bueno, estos serían equipamientos para zona, serían espacios para equipamientos, ¿no? Que lo que hablamos, podrían ser culturales, administrativos. Quizás nos quedó un poco excesivo en tema de equipamientos, se puede aprovechar más para zona residencial, pero claro, esta zona tan
metida en el puerto tan portuaria, pues quizás tiene que ser una zona pública, ¿no? No tan... Pero bueno, es, digamos, un avance y son las opciones que, bueno, en el tiempo que tuvimos podemos aportar, ¿no? Y no sé qué más. Aquí este espacio que hay que conservar, que es patrimonio, esta es la lonja anterior, pues bien, formaría parte de ese espacio para pasear, para visitar. Y claro, como es la zona más abrigada de Coruña, esta es una zona que yo creo que si se le da a la población la posibilidad de acceder a ella y disfrutarla, bueno, pues la ciudad gana muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Y claro, después hay que... bien, además con la terminal aquí, pues la verdad que ganaría mucho. Sí. Y claro, la zona de expansión creo que ahora están con San Pedro de Visma, Santa Bárbara, y tiene que haber, bueno, pues nuevos desarrollos por otras zonas. Yo el otro día no conocía Mesoiro, fui de casualidad a Mesoiro, porque, bueno, tuve que hacer un recado allí en Mesoiro, y de repente, ¡bum!, me encuentro allí una población, un núcleo allí, pero súper habitado, es decir, un montón de casas, edificios altos, servicios, tiendas, bueno, una cosa que ellos, no sé cuántos habitantes habrá, pero 25 o 30.000 habitantes, bueno, 20, ponle 20.000 habitantes, tranquilamente, ¿eh? Niños pequeños, gente, es decir, y Coruña tiene una capacidad inmensa y creando una fachada digamos, con ese enfoque y recuperando sobre todo, basándonos en la naturaleza, en lo ecosistémico, yo creo que por ahí vamos bien. Y ahí las posibilidades son inmensas, ¿no? Pero claro, Coruña es pequeña, entonces... Y no sé, poco más nos ocurre, no sé, aquí los compañeros se tedes algo que... Pero es un avance, es decir, nosotros tuvimos miedo aquí, por ejemplo, Enrique hablaba de hacer aquí digamos, un relleno. Nosotros aquí hicimos un pequeño relleno, es decir, la posibilidad de rellenar esta parte. Pero nos da miedo, bueno, no supimos todavía cómo abordar esta cuestión. Lo de la lonja, de llevarla aquí o llevarla aquí sería una opción. O incluso, bueno, pues crear aquí. Eso es lo que podemos plantear, o en esta zona, ¿no? Pero aquí no supimos abordar este espacio. Meter un residencial aquí, pues como que nos cuesta un poco. La línea verde viene por aquí, salvo que la línea verde fuese por aquí. Si la línea verde va por aquí, entonces, bueno, podría venir un residencial aquí. Pero bueno, es un tema que, además, necesitamos saber lo que son las bases, es decir, hay que partir del medio ambiente, es decir, lo que hay. No sabíamos que había ni el río de los judíos, ni el río Monelos, que se van canalizados. Todo eso hay que recuperarlo, hay que sacarlo para realmente sacar. Es como vaciar, cuando vas a hacer una casa nueva, vas a hacer una reconstrucción, sacas todo lo que hay y te encuentras, ostras, pero si aquí, ostras, ¿y qué hago ahora? Pues tienes que ir un poco sobre la marcha, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Y bueno, un poco más, no sé. Pues creo que es interesante esta idea de trasladar la zona pesca hacia afuera y de hacer un intermodal o términos ahí, interesante, y trasladar el deportivo más al centro. No sé qué opinan los otros de esta idea, pero no lo he pensado. Y no sé si la idea es de tener más gente, pues de los 250 a, no sé, 400. No sé si la proporción entre dotacional y residencial es la buena. Y porque hay mucho que está pintado ahí en violeta. Y no sé si es rentable, no es rentable. No es rentable. Lo que pasa es que digamos, nos quedó un poco por definir, ¿no? Creo que este sí es un espacio para los conciertos, se hacen aquí, y yo creo que yo trasladaría el concierto, los que se hacen en la playa de Renzo, lo sacaría, de verdad, por el tema ecológico, lo saco y lo pongo aquí porque es un espacio urbano y vale, es perfecto para conciertos. Esta zona es zona cultural. ¿Qué pasa aquí? Es que, la idea de Ámsterdam de hacer aquí unos residenciales con acceso al puerto, al barquito y por otro lado yo no sé, en Coruña eso
me resulta muy, muy, no sé, todavía no lo veo. Si lo viera, pues lo pondría, pero no, o no lo vimos, ¿no? Y porque aquí podría ser, es decir, aquí hay un puerto deportivo, podríamos hacer el acceso al barco y por aquí al garaje, y aquí un residencial, pero claro, es un frente de puerto de mar tremendo para la población, ¿no? Yo Ajá. no sé. Pues lo dejo ahí para... creo que lo vamos a discutir Claro. después del cuarto Vale, grupo, vale. pero me gustaría saber qué es lo que creen los de Muy bien, medio vale. ambiente de la idea de trasladar la pesca hasta ese punto, que es Aquí. la estuaria. Almacén San Diego. Aquí, en esta zona. Ujú. Sí, bueno, aquí ya hay parte de pesca. Tenemos esta zona que ya es Esa pesca. parte, la pesca hay que llevarla a esa zona, sí. Esto es pesca. Nuestro plan, sí. Y... Bueno, no sé, Poco más, ¿tienes sí. alguna pregunta? No, bueno, claro, el reparto es un reparto muy balbuciente, muy preliminar, lógicamente, ¿no? Porque puede haber zonas híbridas, ¿no? Y eso que apuntabas tú, lo de Rotterdam, yo sí lo veo. ¿Tú lo ves? Sí. Yo sí. Ajá. ¿Por Claro. qué? Es una zona fantástica. Es decir, Uf, ¿por qué poner ahí? Pero quién sabe, que nos vamos a pelear por ponernos ahí. Bueno, eso es otro tema ya, ¿no? Es otro que eso tema. lo queremos todos. Yo lo veo. Ya, por ejemplo, fíjate, yo hablando, Ortega se puso en una de las mejores zonas de... Y bueno, ese espacio ya no es lo que era, ya es otra cosa. Pero ¿por qué no O podemos mismo- tener las dos cosas? O sea, Ya. habitaciones y espacios Claro, públicos. no tan rígido todo, ¿no? Pero al Ya. final esas zonas no suelen ser unas zonas para la ciudadanía, porque mismo Ciudad Jardín no es una zona que yo creo que ¿cuántos de aquí pasamos por Ciudad Jardín Pero a depende del diario? planteamiento que le hagas. Claro, es puede una ser- zona, me da la sensación de que podría ser una zona más elitista en la que pues entra el señor con su chalet y su coche y yo Yo pues tengo miedo por puedo eso, es un pasar, poco sí, lo que- pero Eso va a no me pasar, da, eso va a no hay pasar igual, nada va a que pasar me Va a dé. pasar igual. Eso va a pasar igual. Y luego hay un tema, ¿no? Porque habéis dicho lo de los 400.000 habitantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay que crecer tanto? Que si realmente no, Coruña pero- necesita tener 400.000 Ya. habitantes. No, pero A yo lo no mejor digo, yo no quiero digo decir, Para Coruña animar ciudad, esta ¿no? zona. Claro, pero escuchar un segundo. Yo, Coruña, esta zona, no va a crecer, no, porque no tiene ni sitio, ¿no? Pero quiero decir, todo lo que es el área metropolitana de Coruña es El área amplísima. eso sí. Si ahora tenemos, Así que te fijaos, referías a municipio, no al área que metropolitana. ya no- Bueno, Bergondo- área ya lo tiene 450.000. ya no es o sea Oleiros, que- es Bergondo, ya Sí. con esos polígonos Vale, industriales. Sí. Claro, es que tenemos allí, por ejemplo, en Bergondo si tenemos allí al Gadis, tenemos, yo qué sé, tenemos al Decathlon y ya digamos, abastece a toda esa zona, Sada, bueno, es que es una zona muy poblada y necesita muchos servicios y, bueno, yo creo que es un área metropolitana con muchas posibilidades, es decir, que podría tener mucha más población. Sí. Claro. Bueno, tenemos un poquito de prisa. Simplemente nos debes una cosa. Sí, pero yo creo que es mejor después de ¿Sí? que acaben ellos de exponer, Vale. para no Sí. torpeceros luego después el poema, El poema. de que Ay, hablé ayer. bueno, problema. Pero después lo hago después, así que mejor. Perfecto. Gracias. Teniendo en cuenta que el tema da para el tema del puerto y los futuros que se le quiere asociar al puerto da para muchas cosas y se han dividido en 4 bloques estos grupos de trabajo, a nosotros nos ha tocado el patrimonio cultural e identidad. Hemos intentado no extrapolarnos de este tema e intentarnos centrar lo máximo posible en esto, ¿no? Porque ya de por sí creemos que el patrimonio cultural es muy amplio y la identidad también. Existen muchísimas variabilidades, existen muchísimas cuestiones que pueden influir o pueden generar subgrupos de identidad. Entonces, al final, Coruña tiene un montón de elementos de identidad, ¿no? Entonces, hemos intentado coger el puerto como foco de identidad, es decir, las identidades que han surgido del puerto, no las identidades que hay a lo largo de cada barrio, cada zona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, centrándonos en eso, creemos que el puerto ha sido un motor que ha generado una serie de dinámicas urbanas a nivel de Coruña, ¿no?, que se extrapolan en 3 dimensiones, sería la del tiempo, la espacial y la social, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista... ¿Y dónde está lo nuestro? Espera. Dale para adelante. Ahí, vale.
Bueno, hemos dividido el puerto, no sé, aquí no se ha quedado bien, en 3 unidades, ¿vale? En la zona del puerto antigua, que como hemos visto estaría asociada a la parte antigua de Coruña, histórica, donde había principalmente, aparte de la sociedad, tenía una función militar, una función defensiva y función religiosa también, por el tema de las iglesias. Y luego estaba la playa y el puerto, pues asociado un poco a la pesca, los mercados y la playa original, ¿no? Desde este contexto sacábamos como identidad los materiales, que nos considerábamos que la piedra y el cristal eran 2 materiales muy identitarios o identificativos de esta zona, ¿no? Y bueno, sería un poco lo que nos surge, nos da la inspiración para generar potencialidades en esa zona que ya está muy consolidada, pero para sacarle más provecho, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ahí sabemos que está el Castillo de San Antón, hay piezas importantes en el Castillo de San Antón, pero no todo el mundo que pasea por la Marina va al Museo de San Antón. Entonces, nos parecía una idea buena para potenciar esto, sacar elementos arquitectónicos o museísticos, réplicas, y generarlas en algunos espacios, ¿no? Que serían como focos de atención que a la vez revalorizan un poco y refuerzan esa idea de identidad de esa parte antigua del puerto, ¿no? Pues habíamos pensado en, bueno, elementos arqueológicos, militares, culturales, religiosos, los baños judíos que se han encontrado, creo, en una de la calle Sinagoga, pues generar esas réplicas y buscar puntos como focos de atención, bueno, pues que sean más apetecibles al paseo y demás, ¿no? Porque tenemos en cuenta que esa zona es muy poco movible ya, ¿no? Porque está muy consolidada. Entonces, bueno, incluso barcos, piezas de pesca, bueno, en fin. Luego hay una segunda parte que estaría más vinculada a la primera fase de ampliación del puerto, que sería esta, ¿no? Que estaría asociada a nivel histórico, pues cuando empieza el comercio ultramar, la inmigración a América, etcétera, ¿no? Y todo esto genera... bueno, me olvidé que en la parte antigua están las galerías de María Pit, las galerías, que es lo que le dio el nombre de la ciudad de cristal. En esta segunda parte, a nivel arquitectónico, se ve que esa ampliación ha generado nuevas dinámicas arquitectónicas, como era la arquitectura modernista. Hay referentes importantes en la Plaza de Lugo, en la Plaza de Pontevedra. El edificio Banco Pastor también ha sido un referente importante desde ese punto de vista. Ha generado esta segunda fase histórica y geográfica ha generado mucha dinámica o interferencia social, ¿no? A nivel de pues, museos, obras de... Bueno, el tema arquitectónico, el tema de los jardines de Méndez Núñez, los kioscos como museos, bueno, que es donde se hacen museos, ferias de libro, cómics, artesanía y demás, ¿no? De ahí, bueno, no sé si la frase de que que La Coruña es la ciudad en la que nadie es forastero se crea en esta época o viene de antes, ¿no? ¿Qué considerábamos como potenciadores de esta identidad y de esta segunda fase? Pues ampliar esas ferias que están asociadas a los jardines y al kiosco Alfonso, el edificio de televisión, por cierto, que creo que ahora se les acaba la concesión, bueno, pues sería un lugar interesantísimo para generar esos usos museísticos o sociales, ¿no? Entonces, volveríamos un poco a esas dinámicas de generar pequeñas réplicas, pero en este sentido, utilizando la arquitectura de la zona y potenciar pues, temas como el de la moda, el tema del ocio, el tema de la gastronomía, etcétera, ¿no? Sí, moda, comercio, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo eso, generando pues, pequeños kioscos o pequeños, ¿no? Zonas de encuentro. Y luego ya nos iríamos a la parte más nueva, que sería la parte industrial, quizás la más aislada dentro de lo que es la sociedad. O sea, esto al final es como una especie de muralla, ¿no? Que ha tenido su vida propia, pero que no tienen esa parte social. Es decir, esa nueva fase no ha generado dinámicas sociales como las dos anteriores, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, los nuevos usos sería romper principalmente ese aislamiento, ¿no? Actualmente esta zona pues, se dedica a mercancías, al tema industrial, se mantiene también la pesca
pero quizás a otra escala, las actividades deportivas, teniendo en cuenta que estamos cogiendo, ¿no?, el puerto de Oza, por aquí. Y las potencialidades que encontramos ahí sería importante, bueno, aquí los materiales que más nos llaman la atención, pues sería el acero y el hormigón, ¿no? Serían dos elementos fundamentales, ¿no?, que definen esta zona, ¿no? Entonces, como no se puede acabar con todo, pues ¿cómo reciclaríamos o potenciaríamos esos elementos? Pues bueno, una de las cosas que nos parecían interesantes es mantener las grúas, no todas, pero sí las más bonitas, porque nos fijamos que hay distintos diseños de esas grúas. Esas grúas se podían utilizar o mantener como hitos. Pensábamos en generar más potencialidad o más información, podíamos acristalar la parte de abajo. Me recordaban un poco a la estructura de la Torre Eiffel, la parte de abajo que hablabas el otro día, y se podían generar como pequeños jardines o hábitats o microhábitats, pues desde el punto de vista incluso de recreación marina o pues desde insectos o hábitats típicos de Galicia, ¿no? O lechos, o bueno, en fin, nos daría sin perder su sentido, ¿no? Luego, en las edificaciones de hormigón, pues creemos que como pueden ser las esplanadas, o se podían aprovechar para hacer deportes relacionados con el hormigón, como el rocódromos, el parkour, el skate. Bueno, el rocódromo no, sería más para los que son edificios. Y también aprovechar esa parte pues, para generar deportes de agua, deportes náuticos, vela, buceo, windsurf. También nos parecía interesante aprovechar varios de estos edificios para sería interesante generar un museo del mar, que recoja un poco todo lo que ha significado la evolución del puerto. Porque sí que es cierto que tenemos la Casa de los Peces, pero la Casa de los Peces no es un museo del mar y se echa de menos. Bueno, yo no conozco ningún museo del mar en Coruña, no sé, pero sería una buena idea o un valor mantener alguna de esas construcciones que recojan la historia del mar, la historia de la navegación, la historia, bueno, pues de lo que ha sido el puerto, ¿no? Y también utilizar algunas de estas construcciones que no se quieran o que se quieran conservar para generar espacios más cosmopolitas, ¿no? Ahí donde sí que utilizaríamos un poco más la integración social, es decir, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que demanda, porque es verdad que aquí identificar o generar identidades es muy complicado porque son zonas cerradas a la sociedad. Entonces aquí sí que habría que abrir, en las otras partes también, pero en esta con más motivo habría que generar estudios o generar acciones participativas de realmente qué quiere la ciudad, ¿no? o qué está demandando la gente joven, los que viven en el entorno, sobre esas zonas. Y bueno, yo ya está, no sé si se me queda algo. No, está bien. Es que, ¿qué pasa? Que aquí es un tema que además a nivel gráfico, pues lo que decíamos, estamos hablando del tiempo, del espacio, a nivel social y reflejarlo con tan poco tiempo en un plano es sí, pero creo que la idea de hacer intervenciones pequeñas es interesante porque ahí puedes trabajar con artistas, con la comunidad y que ellos también participan en el proyecto, y creo que es muy es realizable y es como meter layers sobre una idea más grande, pero en pequeños, puedes ilustrarlo en pequeñas intervenciones. Creo que también esa idea de deportivo urbano es interesante, pero porque necesita una escala grande el skate o patinar, todo esto, y creo que es un uso interesante para esta parte. Y el Museo del Mar también creo que no sé qué opinan los otros, pero parece como un foco, un punto de atracción, puede ser una idea que pueda amalgar todos los ideas. Sí, yo creo que como hablábamos de identidad,
como hablábamos también de identidad, todas las ideas eran como muy conservacionistas, ¿no? Nosotros más que pensar en destruir era integrar y conservar. Por eso a todas las zonas les dábamos como eso, un recorrido casi histórico, ¿no? Porque manteníamos la identidad de para qué fueron concebidas esas zonas. Y en esa última era donde abríamos un poco más a las nuevas necesidades o a las nuevas posibilidades, sí. Pero conservando mucha estructura la que hay. Es verdad que se nos quedó un poco corto a lo mejor la parte de la pesca y todo eso, pero estaba también ahí incorporado, ¿no? Para, o sea, no destruir, conservar sobre todo, ¿no? Y la de caminar, la identidad de caminar, o sea, conectar todas las etapas caminando. No puedo dejar de intervenir en alguna cosa, porque lo de las ideas muy genéricas, como Museo del Mar, ya hay un museo marítimo, ya hay teóricamente una casa de los peces o como eso. En esta ciudad, que casi todo el eje del puerto, la parte principal es la pesca, ¿por qué no un museo de la pesca? Bueno, efectivamente. Tenemos redeiras, tenemos de hecho, no sé cuántos instrumentos de pesca, tenemos barcos de pesca desde sabe Dios cuándo. Hay una escultura. Sí. Cuando hablo del Museo del Mar, no me refiero a los navegantes, me refería más... portaaviones, es decir, no. No. Cuando hablábamos del Museo del Mar, nos referimos al Museo del Mar asociada a toda la historia de este puerto. No, pero hay que concentrarlo más. Pero vale, bien. Porque las cosas muy amplias luego se dispersan, acaban poniendo aquí barcos de guerra. Es decir, la pesca ha sido... Coruña es el primer puerto de descarga de pescado fresco de Europa. Es decir, la pesca... Pues mira, que la pesca y el marisqueo no dan para hacer museos, ¿no? Claro. O sea, el Museo do Pobo Galego ya tiene bastante en Santiago, pero hay mucho más. Mucho más. Es que ese museo no lo identificábamos como... Sí, que como el mar. Tendría que tener un local, pero lo queríamos... O sea, lo pensamos porque desde la parte... No te graban. Pensábamos, por ejemplo, en la tipología de las embarcaciones, que ha ido cambiando, tal, pues en la zona histórica, tener embarcaciones en el mar flotando... Sí. Que recreasen las que había en esa época. Luego en la zona modernista, otras. En la zona de pesca, boniteros y demás, donde la gente los vea flotando en el mar y vea las diferentes embarcaciones que hubo en este puerto a lo largo de la historia y que incluso tú te puedas subir a ellas. Y eso era el Museo del Mar. Era como un museo del mar flotante casi, ¿no? No tanto un museo de visita. Bueno, y lo que no se pueda dejar en esas zonas, pues... Mi sugerencia es llamar el Museo de la Pesca. De la pesca y el marisqueo. Lo digo porque no se dispersen, porque en cuanto deje esto luego en manos de los políticos, pues mejor. Yo también, a modo de idea, ¿no? En Coruña, a nivel histórico, hay dos episodios muy vinculados con el puerto, ¿no? Uno es de Carlos I de España, que hizo unas cortes en Coruña en el año 1530, ¿no? Para escaparse de Madrid y obtener los votos. Durmió en la zona vieja, salió del puerto de Coruña... Sí. Salió de España como rey y volvió como emperador Carlos V, ¿no? Ese es uno de ellos, ¿no? Y el otro es la expedición de Balmes, ¿no? Que salió de Coruña con la vacuna de la viruela, ¿no? De forma altruista, gratuita con niños. Entonces, hay dos argumentos históricos que yo creo que tienen muchísimo peso y que quizás mucha gente de Coruña ni los conoce, ¿no? No, pero bueno... No teníamos un conocimiento tan amplio, pero seguro que hay incluso, aparte de esas dos historias, hay muchas más vinculadas con Coruña, muy interesantes, porque es verdad que Coruña es mar, es navegación, entonces, bueno, seguramente que hay más. La batalla del Viña y todo esto. La idea de las púas y la teoría. Bueno. ¿Qué la tienes que decir? No, tú. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Y ahora te escuchamos a ti, si te parece bien. Ok, a ver si puedo resumir. Las primeras impresiones y análisis. Empiezo aquí con el medio ambiente, que creo que es lo que estaba tratando de identificar todas las zonas verdes y pensar en cómo los podemos conectar. En términos de movilidad, estaba tratando de buscar una ruta para un tranvía o un bus, un sistema de transporte público que está conectado con el ferrocarril, con el puerto y con los dos lados de Coruña.
esto está al revés, pero identificando todos los edificios que tiene un patrimonio, estado histórico, que es el casco viejo, las fachadas, los edificios que son alrededor, la gran plaza, pero también otros puntos de interés como el torre, el cementerio, y conectarlos con este sistema de transporte público para tener toda una ruta histórica. Y luego los usos portuarios, y que puedo explicar mejor tal vez en el próximo diapositiva, pero lo que estaba tratando de hacer aquí es decir, para cada muelle tenemos que tener espacios públicos que ven al mar y que protejan todas las vistas hasta La Coruña y hasta el mar, hasta el puerto para el acceso público y no para el privado. Y en el siguiente imagen estaba... a ver, ok, un poco messy, pero aquí podemos ver, bueno, el casco viejo, la ciudad antigua con sus fachadas que tiene un estado de patrimonio, y luego conectar todo eso con un corredor verde, aprovechando de toda esta parcela del ferroviaria de mercancías, para hacer un gran parque al final de este paseo marítimo, quizás con algún edificio cultural, cogiendo el río y haciendo un gran espacio de agua. No sé si son fuentes o si es la ría que se abre o si es un SAD, pero algo que trata y que puede expresar la presencia del agua en esta parte, que es también el antiguo litoral de Coruña. Y luego viendo dónde puedo proteger todos los espacios públicos con las mejor vistas a La Coruña y al mar. Por ejemplo, un espacio importante aquí, no tiene que ser espacios duros, pero creo que en esta zona van a ser más duros que planteados, pero una mezcla. Y tener unos nudos aquí también al punto, siempre preservándolo para un espacio público. Aquí también en esta zona un espacio público, creando corredores verdes que van desde el parque hacia el mar, abriendo la vista al agua. Y esto que está pintado en violeta son edificaciones. Y la verdad es que no he pensado bien si son habitaciones o si son otro tipo de edificio, pero creo que tiene que ser una mezcla de usos. Residencial, comercial, escuelas, tiendas para servir esta zona nueva de residencias, siempre preservando los espacios públicos que abren las vistas al mar. Yo he preservado los usos recreativos en esta zona. Creo que es interesante la idea de trasladar la pesca hasta esta zona, mantener la playa aquí, otra playa ahí, mantener los usos recreativos en las dos zonas y conectarlo con este corredor verde y un gran parque al comentarios y espera para Enrique el otro
Ah, la línea de relleno. Sí, para rellenar un parte y Eso fue extender impuesto, que lo sepáis, ¿eh? el parque hacia, sí, ampliar la zona verde, el corredor verde en ese lado, para que cuando uno ve La Coruña desde el mar, se ve la antigua ciudad con su corredor verde, con sus plantaciones en frente aquí, y luego manteniendo las muelles y el carácter del puerto en el parte que está en el mar. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna reflexión? ¿Algún comentario de lo que pusieron sus No sé, compañeros? creo que, no sé, he cogido todas las ideas de que han hablado ayer, a ver si, aparte de, sí, algunas ideas, pues la idea de meter un núcleo de movilidad en esa parte es interesante, creo, y de trasladar los usos recreativos y meter la pesca aquí, sí, ¿por qué no? Creo que sí, hay que estudiar las opciones. Enrique. ¿Nuria? No, creo que Nuria quería decir, ¿no? Bueno, nada, me pongo por aquí. Nada, yo quería simplemente hacer una reflexión poniendo un poco en valor el capital humano local que tenemos aquí, porque creo que en muy poco tiempo hemos llegado a un análisis y una forma de contar cada uno el ámbito que le ha tocado, de forma que podemos extraer unas conclusiones muy claras y además con una retórica muy interesante, creo, todos los grupos, sintetizando muy bien todo, tanto a nivel ambiental, el tema del corredor ecológico lineal y los transversales partiendo de los ríos. Desde el punto de vista de movilidad, el tema de los nodos, claramente, de significar nuevas identidades en esos nodos del transporte marítimo, ferroviario y de movilidad, creo que también es clave. También los nuevos usos, nuevas oportunidades para recuperar y también, finalmente, ese análisis que habéis hecho de identidad a través de las distintas fases históricas, cómo esto se relaciona con los aspectos espaciales y cómo esto nos plantea nuevas oportunidades para aquellos espacios que estaban más limitados a la parte social, poder abrirlos y recuperarlos. Yo creo que estos son unas claves súper interesantes para empezar a trabajar. Entonces creo que en ese sentido, no sé, Pedro, pero creo que... Un aplauso para el capital humano local, ¿no? Y por supuesto, muchas gracias, Mary, también por esa síntesis que nos has hecho. Fantástica. Sí. Y de mi parte ha sido súper interesante pues ver el puerto, pero también escuchar todas las observaciones. Muy interesante. Bueno, hay una cuestión ahí. Ah, el poema, claro. Ah, el poema. Nada, como onte vos comentei falar de, bueno, como con esto poema que había aquí dos, isto hai que situalo nos anos 90-95. Perdona. Creo que sí. no... Sí. Anos 90-95, non? Xa Paco Vázquez estaba activo. Bueno, pois é un poema reivindicativo, un poema, bueno, non vou dicir moitas máis cousas del, vos valorades vos, se titula É dunha rapaza que eu non sei como acabou isto nas miñas mans, é dunha rapaza daquela época que nos movíamos por Coruña, pero realmente non sei como chegou este poema aquí. Non sei como chegou este poema aquí. Se titula A Coruña Rabuña. Rabuña significa araña, non? Más ou menos, non? E di, a Coruña rabuña, a Coruña rabuña, non? Rabuña o alcalde cando fala cascarilla na lingua, cheiro a rabia. Ser galego non lle senta ben, pois el debece por ser inglés.
E xa que iso non pode ser, convértese en mascota do curuñés. O curuñés é un bicho raro, mixtura de lama e de asfalto. Desertor do arado, puro fantasía. Eterno aspirante á burguesía. Chámase Pocholo e Marujita, tendidos na solana contando batallitas. Palpar a esencia do curuñés é como apresar o vento do nordés. Escápase da man e do entendemento, porque é vasallo do descontento. O pan seu de cada día son as papas bobas, calle real arriba. Bellas glorias e novos adeptos. O seu máximo ídolo é Bebeto. Non? Escoita Paquiño o raposo. Renegar do teu é perigoso. Queremos ser galegos e coruñeses. E algúns somos a bofé que un pouco ingleses. Mira, neniño, deixa de fastidiar con tanto castrapo que fede a pés. Con tanto Parque Europa de metro cadrado, cidade de futuro sen traballo. En aquela época, a Coruña, o traballo escaseaba un pouco, sí. A Coruña é a Torre, é Monte Alto, Monelos, a Gaiteira e os Castros. E Labañou é a Sagrada Familia, é a Agra, os Mallos e Elviña. Dende o Barqueiro a Santa Uxía, na Coruña flúe sangue de Galiza. Dende o Barqueiro a Santa Uxía, na Coruña flúe sangue de Galiza. Bueno, di aquí continúa. Los Rosales e el Corte Inglés son chemeros farolos do curuñés. Non? A Coruña rabuña, a Coruña rabuña. Bueno, é un testimonio dunha época, dun inconformismo, dun sentir que, bueno, é dicir, é un inconformismo. O que vos decía, vos quería preguntar, por exemplo, Coruñas hai moitas, é dicir, hai a Coruña de cada un de nós, a Coruña dos barrios, a Coruña dos colectivos, a Coruña de moita xente, é dicir, este é unha máis, é dicir, é unha visión máis, pero os quería comentar, onte vos falei da Naval, da revista, do atlantismo, de Atlantic City, de todo ese momento cultural que houve nos 80, que é un momento estético, musical, artístico, moi potente, e non sei se vos soupestes algo del, é dicir, alguén o conocía, o coñecía dos que estades aquí, sí, la Naval, Radio Océano, non moito, verdad? Pois é unha pena, porque realmente era moi potente, pero, bueno, naceu aquí en Coruña, era de xente de fora que viña que vivía aquí en Coruña e desarrollou a súa actividade cultural en Coruña. É unha pena que algo tan brillante, tan potente, que non agromase algo máis, non? Simplemente eso, non? E nada máis, bueno, a seguir facendo Coruña. Vale. Gracias. Bueno, vamos a proceder con la clausura, ¿no? Moi ben, pois non tiña nada moi preparado. Xa sabedes que eu, a parte de presidir a fundación, pois encántame todo isto dos temas da paisaxe, ordenación do territorio, e estou satisfeito, moi satisfeito como fundación, pero tamén a fundación, en certa medida, é parte desa sociedade civil que debe mobilizarse con este tema, non? Ese era o objetivo fundamental. Aquí houve moitas ideas de moi bons profesionais e eu estou moi satisfeito por a organización. Hai que felicitar a Pedro, Non, sí, porque penso que, non sei, vos logo recibiredes unha enquisa para valorar as xornadas, pero, bueno, Meri é un exemplo do nivel que houbo tamén coa xente que nos veu apoiar no noso esforzo por pensar na cidade. Eu sempre insisto que hai que ser ambiciosos. A Coruña é un concello que ten, non sei, 39 km², é moi pequeno. É o espacio. Temos un ferrocarril, temos un río, que na zona de Martinete aínda está no aire, non está canalizado desde Pocomaco. Aí hai un cacho que todavía, como eu camiño moito, hai que ser ambiciosos. Esta cidade, dentro das miñas observacións do espacio público, estudiei economía regional tamén, observei que no norte de España as cidades colócanse cada 300 kilómetros. Nós estamos a 300 do Porto e a 300 do área central de Asturias. É un sitio normal para que unha vez que estamos despois da Unión Europea artellado o eixo atlántico,
aquí existe unha cidade que pode chegar a 1 millón de habitantes neste espacio. Por lo tanto, hai que ser moi ambiciosos. Moi ambiciosos. Hai que, no asunto do tranvía, xa falarei contigo despois, porque para mí a tranvía ten que ir por dentro, non dando volta, porque Coruña ten un eixo así e outro eixo así. Pero hai que pensar en todas estas cousas, aproveitar todo o que hai, as liñas de ferrocarril, contacto co mar, abrir o mar a moito a xente, dar espacio ao deporte. Eu sempre insisto no de reducir o que falou Mary un pouco por influencia miña, no? Todos falamos de a pesca aquí, non sei que aquí, pero ninguén fai nada, ninguén mete unha actividade dentro do espacio lineal de Rivas. O sea, hai un espacio que se pode ganar tamén para pasar comunicacións ou para crear zonas verdes, porque a cidade sempre viviu tamén ganando terreo ao mar, non? E deixando a xente, é a zona máis densa da cidade máis, aí ven ganar un pouco de espacio libre. Pero bueno, hai moitas cosas que facer aí, pero compre ser ambiciosos, e eu estou moi satisfeito por o que fixemos estes días. E nada, felicitar aos organizadores, aos invitados e a todos os asistentes. Pouco máis hai que decir. Isto non é máis que unha pegada nun camiño que vai ser intenso e convén que participemos o máis posible. É posible que a Fundación, eu darei un pouco a lata aquí a Pedro para que organice máis cousas ao largo dos próximos meses. Nada máis. Bueno, y como parte final me sumo a los comentarios, por supuesto, de Nuria, ¿no? Bueno, y elogiar un poco el trabajo de Nuria, porque hemos estado ahí mano a mano desarrollando, ¿no? Y preocupándonos un poco en la selección, ¿no? En el contacto y que todo esto pues funcionase, ¿no? Yo creo que primero agradecer a los que habéis venido al curso, ¿no? Tanto de oyentes, ¿no? En las partes de las conferencias, como los que realmente estáis aquí aportando de forma altruista y generosa vuestro conocimiento y vuestras ideas, ¿no? Yo creo que a lo largo de estas semanas hemos tenido la gran ocasión, ¿no? de aprender de casos de éxito internacionales, de teorías, de metodologías, tanto de Daniel Bassini, como de Julián Sastre, como de Carlos Nardiz, con ese conocimiento expreso, ¿no? De lo que es el puerto de Coruña, Alfonso Vegara, esa mirada holística, transversal, enorme, ¿no? Al territorio. Por supuesto, todo lo que está más vinculado con la esencia inicial de este curso, que es el capital natural, ¿no? Ahí la mano de Chris Reed, de Edward Fox y, por supuesto, de Mary Bowman, ¿no? Yo creo que de una forma u otra, los ingredientes que trasladamos desde la Fundación, tanto a los gobernantes políticos como a la autoridad portuaria, ¿no? Esa identidad, capital natural, servicios ecosistémicos, salud, poco a poco se fueron formalizando, ¿no? en ideas y en casos de éxito internacionales. Por tanto, creo que estamos en el buen camino. Como dice Enrique, seguimos caminando, ¿no? Seguimos construyendo ideas, ¿no? Y yo simplemente acabo porque de lo que fuisteis comentando los cuatro, he cogido alguna frase, algún titular, ¿no? Bueno, alguno me lo he inventado, ¿no? Pero creo que puede en cierta medida pues, servir también como recordatorio, ¿no? El grupo 1 decía algo así como: necesitamos restaurar el estuario y los escenarios naturales para recuperar las dinámicas ecológicas y mejorar el medio ambiente urbano para la población. Puede ser un titular apropiado, ¿no? El segundo, un poco más escueto: el cambio de la movilidad implica el cambio en el uso de la ciudad, lo cual es totalmente cierto, ¿no? Hay que tener esa mirada global de planteamiento, ¿no? El tercero, que son los demoledores, ¿no? de las edificaciones, es algo así como: derribar barreras es abrirse al mar y recuperar o emprender nuevos usos, ¿no? Y por último, el cuarto, que empezó, creo que era Patricia, ¿no? Con una frase que era: las identidades surgen del puerto y no de los barrios u otras zonas urbanas de la ciudad. Por tanto, 4 lecturas, 4 titulares que en cierta medida pueden resumir un poco lo que habéis comentado. Muchas gracias.